Muy buenas tardes a toda la gente que nos acompaña a través de la plataforma audiovisual de Vivi Linares. Un tremendo saludo en este día, miércoles 23 de septiembre de este año 2020, donde comenzamos el inicio de esta estación de la primavera. Primavera es estación muy importante porque no solamente viviremos un ciclo climático, sino también viviremos ciclos importantes sociopolíticos a nivel nacional. Es por lo mismo que comenzamos con este nuevo programa que se llama Constitución para la Gente. Este espacio online está transmitido a través de Binares y que tiene como objetivo educar al ciudadano común y corriente sobre la Constitución. Hablaremos de los artículos, las visiones que tienen diferentes abogados constitucionalistas con respecto a lo que es la Carta Magna de nuestro país y cómo esto mismo afecta en la vida diaria de las personas. Lo que instamos a la gente que está siguiendo la emisión a esta hora de la tarde es de que si hay dudas, si hay consultas con respecto a lo que es la Constitución, los artículos que iremos desglosando no solamente en el capítulo de hoy, sino durante todo lo que los capítulos venideros, vayan dejando consultas, abogados que todas las cosas con respecto a lo que es la Constitución de nuestro país. Saludamos a Andrea Manso, abogada, doctora de Derecho de los Andes, licenciada en Derecho, magíster en Derecho Público y que actualmente se desempeña como entregando la cátedra de Derechos Humanos juntamente con Andrea. Muy buenas tardes, bienvenida a Constitución para la Gente. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, Andrea? ¿Todo bien? Muy bien, gracias, sí. Perfecto, muy bien. Saludamos también a quien nos va a acompañar el día de hoy, a Eric Palma González, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, abogado magíster en Historia, diplomado en Defensa Universitaria, diplomado en Gestión Universitaria, la Universidad Metropolitana de la Ciencia de Educación, diplomado en Derecho del Consumidor de la Universidad de Valladolid, y doctor en Derecho de la Universidad de Valladolid de España. Eric, muy buenas tardes. Bienvenido a Constitución para la Gente. Hola, buenas noches. Saludos a Linares y a la región. Muchas gracias, Eric. Bueno, tenemos dos abogados de tremendo nivel el día de hoy que vamos a ir viendo lo que son los artículos de la Constitución y el día de hoy vamos a partir con el primer artículo, Andrea. Artículo número 1. Bueno, en realidad me habían dicho que era el capítulo 1, no sé, pero está bien, está bien. Está bien. No, pero está muy bien, Alfredo, está muy bien, va muy bien en Derecho Constitucional porque efectivamente el capítulo primero, que se llama Bases de la Institucionalidad, me parece a mí que dentro de ese capítulo el más destacado justamente es el artículo primero de la Constitución, ¿ya? El artículo primero de la Constitución siempre, tradicionalmente la gente dice, ahí donde está el rol subsidiario del Estado, listo, y sigamos la discusión. A ver, detengámonos. Sí, es así, pero es mucho más rico el artículo primero en cuanto a eso, porque establece un rol ontológico, un orden ontológico de la sociedad. Y entonces el artículo primero empieza por la persona, después sigue por la familia, después sigue con las asociaciones, que las llama grupos intermedios, y al final deja al Estado, ¿ya? Y lo primero que dice nuestra Constitución sobre el Estado es que está al servicio de la persona, es decir, no al revés. Y su fin es el bien común. Y el bien común, bueno, dice algunas cosas, pero sobre todo en el lenguaje sencillo podemos decir que dice que no se puede buscar pasándose a llevar los derechos fundamentales. No lo dice así, pero bueno, para que todo el mundo lo entienda, esa es la idea. Entonces, eso tiene directa relación después con los derechos fundamentales, ¿no? Que la persona es anterior y superior al Estado, que los derechos de las personas, de las familias, de las asociaciones, entonces, son un límite al poder del Estado. Y esto es una herencia del constitucionalismo clásico, que se llama así, de Locke y de los redactores de la Constitución de Estados Unidos, que concibieron que el principal objetivo de una constitución es limitar el poder del gobernante. ¿Ya? A ver, otro artículo importante en el capítulo primero es el artículo 5, que establece que la soberanía reside en la nación, su ejercicio lo hace el pueblo, y establece que el límite al ejercicio de la soberanía son los derechos que emanan de la naturaleza humana. Digo que los dos son muy importantes porque tienen relación con la limitación del poder por los derechos fundamentales, de nuevo que están de nuevo antes que el Estado. Yo creo que vamos a tener un debate con Eric sobre esto, por lo tanto termino, voy a cerrar mi introducción con lo siguiente. Hoy se discute mucho entre reformar y cambiar la Constitución. Y los que estamos por el rechazo nos dicen, bueno, pero ¿por qué usted rechaza
y dicen rechazo para reformar. A todo esto yo soy rechazo nomás. No, esto para reformar, esto es como andarse justificando. No, rechazo. Estoy a favor de hacerle ciertas reformas a la Constitución, ciertamente. Pero, ¿cuál entonces la diferencia entre rechazar y reformar? No sé, Eric, qué opinión tendrá él, pero la mía es que justamente radica en la visión que uno tiene del capítulo primero, y sobre todo el artículo primero, porque el artículo primero está muy parecido, digamos casi igual, en 1980. Entonces, ahí está la base, el Tribunal Constitucional al artículo orienta la interpretación de toda la Constitución. Entonces, yo creo que los que estamos por el rechazo, los abogados sobre todo estamos por el rechazo, a lo mejor no es tanto por la violencia de octubre o por la incertidumbre, sino que justamente porque queremos cambios a la Constitución, pero nos parece que el diseño ontológico establecido en el artículo primero nos parece correcto. Y yo creo que muchos de los que están por el apruebo, por lo menos hay abogados que están por el apruebo, que así me lo han confesado, no sé si Eric estará en ese grupo, justamente quieren cambiar el artículo primero, porque eso ahí cambiaría entonces toda la orientación, me parece, de la Constitución. Eso es lo que puedo decir a modo introductorio. Eric, le hace la interpelación respectiva con respecto a lo que se trata de la parte de constitucionalidad. Entregamos la palabra a Eric González. Sí, yo antes de hacerme cargo de las preguntas de Andrea, voy a hacer más pedagogía, porque una de las grandes dificultades que tiene el proceso que estamos viviendo es que no hay formación ciudadana. La formación ciudadana en la escuela es muy básica y en algunos casos inexistente. Entonces, para las personas, la misma palabra constitución es algo como muy ajeno. Entonces, primero que todo voy a explicar qué es eso de la constitución, qué rol tiene y qué rol juega entonces en esta explicación el capítulo primero, bases de la institucionalidad, ¿no? Entonces, lo primero es decirle a la gente que la palabra constitución tuvo antes, en el siglo XVIII, un sinónimo, que es de enorme importancia: código político. Probablemente las personas estén acostumbradas a escuchar código penal, porque aparece citado en la prensa asiduamente, código civil, pero no la palabra código político. ¿Qué tienen de común el Código Civil, el Código Penal y el Código Político llamado Constitución? Que son conjuntos de artículos que están pensados a la manera en cómo se piensa una especie como de rompecabezas. No es un Lego la Constitución, es un rompecabezas, de tal manera que cada una de sus partes armónicamente da origen a un orden jurídico. Y fíjense, porque se llama político, no se llama Código Civil, se llama Código Político la Constitución. De hecho, el nombre de la Constitución es Constitución Política de la República. Entonces, lo primero, decirle a la gente que hablar sobre constitución, sobre constitucionalismo, sobre proceso constituyente, es hablar sobre política, sobre cómo se distribuye el poder en la sociedad. Esa es una primera aproximación. Y lo que hacen precisamente las reglas de las bases de la institucionalidad es irse haciendo cargo de cómo se va a distribuir el poder, el modo en cómo se comprende la distribución del poder, porque eso es lo primero que hace un orden constitucional: distribuye el poder, pero lo distribuye organizando de manera ordenada, vamos a emplear la expresión sistemática, que espero que no sea confusa, todas y cada una de las partes. Entonces, evidentemente que la discusión sobre el cambio de la Constitución es una discusión sobre cómo se distribuye el poder en la sociedad. No es una discusión sobre si vamos a cambiar el artículo primero, si vamos a reformar el artículo quinto, no. Es una discusión sobre cómo está distribuido el poder en la sociedad. Y cuál es la técnica que emplea la Constitución, el Código Político,
para distribuir el poder. ¿Cuál es la técnica que empleó? Porque en el Código Civil también hay distribución del poder, en el Código Penal también. Pero en el caso de la Constitución, del Código Político llamado Constitución Política, ¿cuál es la técnica? ¿Cuál es la técnica que se empleó? Se dijo, mira, vamos a entregarle al poder político porciones de poder. No vamos a permitir que nadie concentre el poder. Vamos a dividir el poder. ¿Y para qué lo vamos a dividir? Para proteger los derechos de las personas. ¿Qué derechos vamos a proteger? Cuando se da esta discusión, que a fines del siglo XVIII, ¿no?, en el caso chileno se dio a partir de 1812, cuando se da esta discusión en Chile, los derechos que estaban sobre la mesa son los llamados derechos civiles y políticos, los primeros derechos en los que se pensó para organizar el poder. ¿Y cuál es el rol que cumplieron? Poner esos derechos frente al Estado. O sea, estos derechos me permiten a mí protegerme de la acción del Estado. Y ahí viene la pregunta, ¿y por qué se desconfiaba del Estado? Porque la Constitución supera el Estado absolutista. La Constitución supera una forma de Estado en que el Estado concentraba todo el poder. Y esa concentración del poder se prestaba para abuso, se prestaba para discriminaciones, para arbitrariedades, etc. Entonces, cuando en el siglo XXI uno se pregunta cómo se distribuye el poder en la sociedad, cómo se distribuye el poder en función de los derechos, evidentemente que la respuesta que da la Constitución vigente es una respuesta desfasada. Entonces yo lo primero que diría es que el problema que tienen las bases de la institucionalidad, el problema que tiene este articulado es que está desfasado. Lo voy a mostrar con una afirmación muy básica y muy simple. La Constitución dice que el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios y después señala, ¿verdad?, un rango muy importante para la familia. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. La familia aparece mencionada en 2 ocasiones aquí y en ambos casos el rol del Estado respecto de la familia es clarísimo. Su función es protegerla y promoverla, ¿no? Pero ahí salta de inmediato la pregunta, ¿no? Y hay artículos publicados al respecto. Y este texto, que fue pensado entre el año 73 y el año 80, que fue discutido entre el año 73 y el año 80, ¿qué noción de familia incorpora? ¿A qué familia se refiere? ¿Qué familia está protegiendo la Constitución? Y aquí hay una primera discusión importante, porque yo estaría disponible para seguir manteniendo esta idea de que es importante proteger a la familia, pero no tengo ninguna duda respecto de que no hay una familia en la sociedad chilena del siglo XXI, sino que hay diferentes familias, hay tipos de familias. Y aquí entonces donde cobra relevancia lo que yo decía hace un ratito atrás, y es que la Constitución tiene que ser interpretada. Y tiene que ser interpretada considerando que es un sistema. Entonces, ¿qué es valioso y aquí voy cerrando, aquí voy cerrando. ¿Qué es lo valioso de este capítulo bases de la institucionalidad? No sé si este es el nombre que va a tener en el futuro, lo ignoro. Eso lo van a decidir los miembros de la convención, si es que esto en definitiva, si es que gane el apruebo y si es que gana la convención. Ellos van a decidir cuál va a ser el nombre del título, no lo van a decidir los abogados ni los constitucionalistas. Este es un debate político, no es un debate de constitucionalistas, es un debate. Ellos, los políticos, que accedan a eso, y cuando digo político me refiero a las personas comunes y corrientes, no a los políticos de profesión que lleguen a la convención. Vuelvo a la idea. Hay elementos de aquí que evidentemente que hay que recuperar, ¿no? La idea de la titularidad de la soberanía, la idea de que Chile es una república democrática, ¿no? Evidentemente, ¿no? Hay elementos que son valiosos, pero que no son propios de este texto constitucional. Es lo que yo he llamado el mínimo común constitucional. Y aquí con esto termino. Hay una gran discusión sobre el tema de la hoja en blanco. No hay ninguna constitución que parta de 0. ¿Por qué? Porque el constitucionalismo es
el modo en cómo legítimamente se organiza el poder hoy día en el mundo, prácticamente. Y ese modo de organizar el poder contempla, por ejemplo, la división de poderes, contempla, por ejemplo, tener catálogos de derechos, y en eso todas las constituciones que se precien de tales dividen el poder, consagran derechos. Entonces, hay algunos elementos de aquí que van a permanecer porque son parte del mínimo común constitucional, son parte de lo que se ha venido haciendo desde 1812 en adelante, y que sin lugar a dudas van a estar de nuevo repetidos, porque forman parte de esta, entre comillas, tradición constitucional chilena, ¿no? Eso es lo que yo podría señalar, distinguido ciudadano. Andrea. Andrea, el paso para, obviamente, opinar con respecto a lo que señala. No sé si me escucha bien o no, Andrea. Ahí de repente un poquito cortado. Yo a Eric lo escucho muy bien, pero a ti de repente un poquito cortado, sí. Como que se va, sí, sí. Bueno, a mí me pasa lo mismo, como que se va la voz a veces. vamos a intentar volver, pero bueno, le damos el paso respectivo a Andrea para que pueda, obviamente, debatir las ideas que ha señalado Eric. A ver, yo creo que la idea más importante de una constitución es que ella limite el poder del gobernante. Y el gobernante siempre va a estar hambriento de poder, ¿ah? El que sea. El absolutismo del siglo XVIII, los regímenes totalitarios o autoritarios del siglo XX, o algunos regímenes democráticos, pero que tienen realmente actitudes muy autoritarias hoy en día en Occidente. Por lo tanto, la idea de que la Constitución deba limitar el poder del gobernante nunca va a desaparecer, en mi opinión. O sea, no sé si nunca, pero por lo menos no ha pasado de moda. ¿Ah? Es una idea que está vigente, aunque lleve más de 300 años. Y la limitación del poder del gobernante se hace por medio de dos formas. Primero, la división de los poderes del Estado y lo que aprendimos en el colegio, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial, aunque ha sido discutida esa teoría, pero bueno, dejémoslo en lo básico. Y el reconocimiento de derechos fundamentales, ¿ya? Entonces, eso a mí me parece que el tema del reconocimiento de los derechos fundamentales, y insisto, el artículo 1º, 5º es fundamental. Ahora, este tema de la familia también hay que relacionarlo con otros temas como el 19 número 10, que es el derecho de los padres a educar a los hijos, que hoy en día está muy discutido en redes sociales. Uno puede ver las discusiones sobre garantía de la niñez, o sea, tampoco, y otros proyectos de ley, como la ESI. Ahora, esto de que hayan cosas que vayan a ir a quedar o no vayan a ir a quedar porque la gente común lo va a decir, eso yo creo que no es así. Yo ahí discrepo, porque yo estuve presente cuando se discutió la reforma al capítulo 15 que abrió este proceso que estamos viviendo ahora, y se dejó claramente instaurada la idea de que la inscripción de los candidatos y la elección va a ser igual a la de los partidos, a la de los parlamentarios. Es decir, salvo la alteración ahí que hicieron con el tema de la paridad. Pero para ser candidato vas a tener que reunir firmas independientes y después viene todo el sistema proporcional de conteo, o sea, de sistema electoral, ¿no? Entonces, esto de que no lo van a hacer los políticos, sino que va a ser, como diríamos en buen chileno, la señora Juanita, eso no es así. ¿Ah? Y ahora ya se están dando cuenta de eso. En ese momento, eso se planteó, hay que decirlo, que hubo parlamentarios que lo plantearon, pero fueron ignorados. ¿Y por qué fueron ignorados? Porque había un apuro por cerrar el acuerdo antes del 24 de diciembre por el tema de los plazos. No tengo tiempo, ahora se corrió todo por la pandemia, pero porque la idea era coincidir el plebiscito de salida con la primera vuelta electoral del próximo año. ¿Mm? Entonces, se hizo muy a matacaballo, en mi opinión, y para no tener que reformar la ley orgánica de votaciones populares y escrutinio y darle más cabida a los independientes, que se dejó tal cual. Entonces, y además que hay una cosa, yo creo que esto de los políticos, y con esto voy a cerrar. A ver, yo creo que todas las personas de alguna manera son políticos. ¿En qué sentido? La política, como decía Aristóteles, viene lo público, es la res pública. Y yo no puedo creer que ninguna persona no tenga una opinión sobre las cosas públicas, es decir, sobre el tema de la salud o un segundo retiro del 10%, por ejemplo.
Ahora, es distinto que no le guste participar, que no vaya a votar, que no milite en un partido político, que no esté ni ahí con mirar este debate que estamos teniendo con Eric. ¿Ah? Entonces dice, no, yo no me intereso en política. No creo, porque de alguna manera toda persona tiene una opinión sobre lo público, ¿ya? Entonces, yo siempre digo, los políticos, no, a lo mejor puede ser personas que no militan en partidos políticos, es muy difícil que vayan a ir a tener calidad en la convención, si es que gana la prueba, pero aún así, todos tienen, yo creo, una opinión política. Yo creo que no existe una, no es que no existe, pero es muy difícil que una persona sea neutra en los temas públicos. Eso es lo que quería decir. De igual forma la explicación, Andrea, y la gente igual lo está comentando en redes sociales. Cristian Núñez Quesada, muy buen espacio con peras y manzanas. Se agradece a los abogados las explicaciones pertinentes. Yasna Cancino también está viendo la transmisión y comenta, me gusta que nos digan las cosas por nombre, la página en blanco y la falta de garantías para la participación ciudadana son los mayores problemas de este proceso. Eric, le damos el paso al capítulo número 2, Eric Palma González. Sí, yo creo, distinguido ciudadano, que todavía el capítulo 1 permite algunas cositas más, digamos, ¿no? Entonces yo no lo soltaría tan pronto. Bueno, salvo que estemos muy apurados, pero yo no lo soltaría tan pronto. Bueno, claro, mira, una cosa, ¿no? Yo creo que es bien importante hacerle notar a la ciudadanía esta cuestión, ¿no? Ojo, porque el que los independientes logren ingresar a la convención, ya sea la mixta o la constitucional, yo evidentemente apoyo la constitucional, no es algo que esté determinado por nada, no está clavada la rueda de la fortuna. Los partidos políticos de partida no tienen clavada la rueda de la fortuna. Hay un movimiento social que ha sido capaz de organizarse, que ha mostrado una muy importante capacidad de gestión de sus asuntos, que ha tenido la posibilidad de movilizarse a nivel nacional y que por lo tanto el desafío de formar listas de independientes lo va a poder asumir con absoluta claridad. Entonces, decir que el proceso tiene como problema el que no está garantizada la participación del ciudadano común y corriente es falso. Es una afirmación antojadiza. Es una afirmación que desconoce la capacidad del movimiento social y lo que el movimiento social ha venido mostrando hace muchos años. Esto no pasó el año pasado, esto viene hace muchos años desplegándose. Entonces, y una muestra muy importante de eso es precisamente haber alcanzado la paridad. Por otra parte, hay partidos políticos que han dicho, aquí están nuestros cupos, nosotros ponemos los cupos a disposición del movimiento social y de los independientes, por lo tanto, es falso también sostener que solo los partidos políticos van a monopolizar la discusión y que no hay ninguna posibilidad para la participación ciudadana, ¿no? Eso no resiste análisis, ¿no? A propósito de lo que planteaba la ciudadana Cancino, no creo que es una aproximación equivocada esa, y además confunde a la población, porque le hace creer que la ley es la que establece que solo los partidos políticos van a participar. La ley no establece eso. Es más, se reguló la posibilidad de que los independientes formen listas y que esas listas de los independientes incluso sumen sus votos, lo que no ocurría en la elección ordinaria, ¿no? Mira, nos invitaron también a comentar cómo es que esto influye en la vida cotidiana de la gente. Yo creo que fue lo que más me entusiasmó de la invitación a este programa. Porque una de las cosas que se ha repetido incansablemente por algunos grupos políticos, fundamentalmente por algunos sectores del rechazo, pero no a propósito de ahora, sino que hace muchos años, es que la Constitución no tiene nada que ver con las personas en su vida cotidiana. Entonces, que ustedes nos pongan como desafío el que digamos, expliquemos a la gente cómo es que la Constitución se relaciona con su vida cotidiana, lo encuentro magnífico. Porque efectivamente este capítulo primero tiene reglas que inciden en la vida cotidiana de las personas. Y hay aquí, en este capítulo, lo que la literatura denomina las reglas de oro del derecho público. La gente a veces no entiende cuando una autoridad dice, no, es que yo no soy competente para esto. ¿No es cierto, Andrea? Y la gente cree que se refiere a que la autoridad se considera a sí misma como incapacitada, como no. Se refiere a cuáles son las atribuciones que tiene. Esta regla, el artículo 6.7, que es una regla histórica que viene del constitucionalismo histórico chileno, es muy importante, porque
indica que las autoridades solo pueden ejercer las facultades que efectivamente le entrega la Constitución y la ley. Incluso se puede incurrir en delito cuando ciertas autoridades se arrogan facultades de las cuales no están investidas legalmente, o cuando una autoridad inicia el ejercicio de sus funciones sin cumplir con las formalidades del caso, ¿no? O sea, aquí se establece un principio que es muy importante para el Estado de Derecho, que es el principio de legalidad. Esto es que las acciones de los órganos del Estado deben tener lugar a propósito de una habilitación legal, que es una garantía, ¿ah? Que es una garantía para todos nosotros. Entonces, cuando yo me presento ante el alcalde, o me presento ante un concejal, o me presento ante el gobernador, o me presento ante el Ceremi, la gente tiene que tener claro que las atribuciones de su alcalde, las atribuciones de su Ceremi, las atribuciones de su gobernador, vienen fijadas, entre otras cosas, por los principios, por los marcos que la Constitución establece. La Constitución organiza a las autoridades, les fija sus áreas competenciales, les indica qué atribuciones tienen y si infringen esas atribuciones incluso pueden ser acusados constitucionalmente. Si las infringen gravemente incluso puede significar la destitución. O sea, este capítulo primero es importante también porque establece una regla que es clave en todo Estado de Derecho y en todo sistema político institucional organizado según los criterios del constitucionalismo. ¿Cuál es esa regla? Que el poder político, el poder público, solo tiene las atribuciones que la ley y la Constitución le entregan y que las tiene que ejercer de acuerdo a cómo la Constitución o la ley le indica que debe ejercerla. Por lo tanto, uno debiera pensar cosas como esta. Si el artículo 4, hoy día vigente, dice Chile es una república democrática, lo que está haciendo al decir Chile es una república democrática es establecer un elemento central, que es el elemento de participación. Pero entonces la gente va y dice, oye, a mí me gustaría participar en las decisiones que se toman a nivel comunal. Y desde el municipio le dicen, no, no se puede. Y yo, ¿por qué no se puede? Si alcalde, usted está con nosotros, usted recibió nuestro voto, sí, pero es que lo que usted me está pidiendo no es admisible, porque no está contemplado en la Constitución, no está contemplado en la ley. Entonces la gente dice, ¿qué tipo de república democrática es la que tenemos entonces? ¿Qué democracia es esta? En la que yo no puedo participar, en la que mi interés comunitario no tiene cabida. ¿Cómo es posible que una autoridad que está en Santiago tome decisiones que me afectan a mí aquí, por ejemplo, en Longaví? ¿Cómo es posible que alguien desde otra esfera decida este tipo de cosas? A mí me gustaría participar. Bueno, esa participación suya va a depender de cómo califiquemos a esa república democrática. Porque la voz república democrática existe desde 1980, no se ha modificado. Desde siempre Chile se definió como una república democrática, desde el mismo año 1981. Pero, ¿qué tipo de democracia es la que se está demandando hoy día por el movimiento social? Una democracia mucho más participativa, en que el monopolio no lo tengan los partidos políticos, en que la gente pueda, por ejemplo, tener iniciativa de ley, en que la gente pueda pedir plebiscitos comunales, en que los plebiscitos comunales sean vinculantes. Entonces, ¿por qué pudiera ser importante el capítulo primero para la vida cotidiana de las personas? Porque en este capítulo primero se establecen algunas reglas de cómo es que las personas participan en la vida social, de cómo es que los gobernantes deben ejercer el poder y ejercer sus facultades. Entonces, es de enorme importancia, ¿no? Pudiéramos dar más ejemplos, pero a propósito de lo que nos invitaron a reflexionar sobre cómo impacta en la vida cotidiana es lo que a mí se me ocurre. Y vuelvo a repetir a la idea de la protección de la familia, ¿no? Tenemos que definir qué familia es la que vamos a proteger. Y eso es una discusión muy importante. Andrea, le damos espacio a la interpelación del capítulo número 1 y a la vez también Catalina Valdivieso le deja una consulta acá, que la leemos. ¿Podría esclarecer la abogada sobre la página en blanco a la cual se refiere? Le damos el paso a Andrea Íñiguez Manso. Ya. A ver, dos cosas. Lo primero es que yo nunca he dicho, puede que haya sectores de rechazo que lo digan, pero yo como constitucionalista jamás he dicho que la Constitución no influye en la vida de las personas, porque para empezar limita el poder del gobernante. Y eso es lo más importante
O sea, yo estoy formada en la tradición anglo-federalista y para nosotros eso es fundamental. Fundamental. Claro. O sea, yo, bueno, o sea, yo soy admiradora de todo Andrea, perdóname, pero explícale, por favor, a las personas así como muy simplemente qué significa el rol de la sociedad en la cultura en la que tú estudiaste. Entonces, a ver, voy a seguir con este. Entonces, lo que pasa es que, como dijiste, como bien dijo el profesor Eric Palma, la Constitución es una Constitución, se define como norma fundamental. ¿Qué significa norma fundamental? ¿Qué está lo fundamental? Si tú tienes una Constitución de 400 artículos, evidentemente que ahí fallaste en lo fundamental. Eso es como el resumen de 500 páginas. O sea, un resumen es un resumen, ¿ya? El resumen de 500 páginas es repetir el libro, ¿no? Entonces, establece lo fundamental y después le da cierto margen de acción dentro de los parámetros constitucionales para el legislador y para las autoridades políticas a tomar determinadas decisiones. Y entonces esas decisiones a veces, y muchas veces, no tienen nada que ver con la Constitución. Como por ejemplo, me dicen, oye, yo quiero una nueva Constitución porque no me entregan los remedios en el hospital. Pero a veces esa falta de entrega de remedios en el hospital tiene relación porque los funcionarios están en paro, porque el Senabas no envió las dosis que correspondía, en fin, y así pasa con muchas cosas, que eso efectivamente no tiene nada que ver con la Constitución, ¿ya? Entonces, ahí hay que ir viendo caso a caso qué es lo que tiene directamente que ver con la Constitución y qué es lo que no, ¿ya? O sea, eso hay que verlo punto por punto. Entonces, a veces las personas me preguntan y le digo, mire, eso sí tiene que ver directamente con la Constitución. Y esto otro, tú también das charlas, Eric, entonces, esto tiene que ver directamente con la Constitución y esto no. Esto es inoperancia del sistema o una ley mal hecha. Andrea, después, perdona. ¿Puedo terminar lo que dice Eric de la República Democrática? A ver, yo creo que esto de la falta de lo que se llama democracia semidirecta, que es lo que tú estabas diciendo, o sea, que yo pueda tomar decisiones vinculantes o que pueda presentar una iniciativa de ley, yo creo que se debe a una tradición de que en Chile siempre, no sé si todos, porque no me gusta hablar de todos, pero buena parte de la doctrina o de nuestra mentalidad como que no les gustan las elecciones fuera de plazo, fuera de cada 4 años la elección presidencial o la parlamentaria, porque la idea era que las elecciones distraen, entonces mejor la estabilidad. Eso es lo que a mí me enseñaron en la universidad de los 80, y yo pensaba así hasta en los últimos años cambié de opinión. Como dicen esto, entré en reflexión, ¿no? Y cambié de opinión. Y he cambiado de opinión porque me parece que sobre todo con el Parlamento y con el Poder Judicial. O sea, yo creo que esto de que los parlamentarios cada 4 años sean sometidos a una elección y después en esos 4 años hagan exactamente lo que quieran, sobre todo nos pasa a los que hemos sido tradicionalmente votantes de Chile Vamos, que yo creo que si tú vas a las redes sociales, Chile Vamos está lleno de insultos por traidores. Entonces, que nos sentimos traicionados, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que yo he cambiado de opinión en algunos temas. Por ejemplo, yo creo que las elecciones en Estados Unidos de congresistas en Chile, deberían ser como en Estados Unidos, cada 2 años. ¿Por qué? Porque cada 2 años hace que un parlamentario esté muy atento a lo que hace, porque a su elector en 4 años se le olvida lo que hace, pero en 2 no. O sea, facilita, la memoria es más corto tiempo, entonces facilita el control. Por ejemplo, estoy a favor del referéndum revocatorio, no para el presidente, pero sí para los parlamentarios. O sea, por ejemplo, un senador cumple la mitad de su periodo y yo como votante digo, ¿sabes que este señor nos traicionó? Vamos a reunir firmas y lo vamos a someter a un referéndum revocatorio. O sea, a lo mejor lo sacamos del cargo. Lo que se llama el recall en Estados Unidos. En fin, me parece que los parlamentarios quedan muy cómodos en sus sillas cada 4 años y lo único que se puede hacer es intentar desaforarlos si es que cometen una falta penal, que es muy difícil además llevar a cabo. Y lo mismo con el Poder Judicial. Esto que los jueces estén sentados hasta los 75 años o hasta que dure su buen comportamiento me parece una aberración. Me parece que hay que ponerle un límite de tiempo a la duración de los jueces de Corte de Apelaciones, Corte Suprema. No he llegado al extremo de que sea una elección popular.
Porque de nuevo, si no se crean estos como grupitos, y lo que hemos visto en algunos abusos como en Rancagua. Bueno, entonces en eso yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que podría potenciarse la democracia semidirecta, pero eso yo lo haría a través de una reforma. Yo no lo haría a través de una nueva constitución, porque me parece que los pilares están en el primero y en el 3, que esos son los pilares que yo mantendría, que yo sé que tú no, pero por lo menos eso lo aclaro. Ahora, alguien me pregunta esto de la hoja en blanco. Yo no he hablado de la hoja en blanco. No, la hoja en blanco. No, exacto, lo hizo Cancino. Lo que yo quiero decir es que a mí me parece que en la práctica podríamos terminar con una hoja en blanco. ¿Por qué? Porque para que una disposición quede en la Constitución, ya las disposiciones que tenemos desde 1830, claro, la Constitución de 1830, para que quede esa disposición, que siempre la hemos tenido, o de la del 25, necesitas 2/3 de los constituyentes. Y ahí donde me parece que está la trampa, o sea, tienen que ponerse de acuerdo los 2/3. Hay una cosa que la gente no sabe, que antes de que empiece a funcionar la posible constituyente, si es que gane la prueba, primero la constituyente tiene que ponerse de acuerdo en un reglamento, también por los 2/3, o sea, no sabemos ni siquiera cómo va a funcionar hasta que se instalen y voten este reglamento por los 2/3. Bueno, y después empiezan a trabajar, no sabemos cuánto se van a demorar en ese reglamento, y se supone que empiezan a trabajar, y ojo que tienen un plazo de 1 año, no pueden pasar más allá del año. Entonces, a mí este tema de la hoja en blanco, me parece que, si bien dicen, no, hoja en blanco no, a mí me parece que ¿dónde está la trampa ahí? Primero, los 2/3, y segundo, que me parece que el mecanismo que se instituyó con la reforma del capítulo 15, la cual yo me opuse, fui al Congreso y me opuse a esa reforma. La reforma del capítulo 15 establece un sistema para reclamar sobre el actuar de la constituyente, de que no invada las competencias del Congreso, débil. Me parece que el sistema de ir a la Corte Suprema, que sea procedimiento, además tú sabes, Eric, que distinguir entre la forma y el fondo es muy difícil. Entonces, a mí me parece personalmente que quedó débil. Entonces, yo creo que pueden haber declaraciones de que no van a haber hojas en blanco, pero el procedimiento establecido, porque esas son las reglas que hay. Yo hablo de lo que hay, no hablo de lo jurando, de lo que se puede hacer después. Yo estoy hablando de lo concreto, de lo que hay. Para cerrar mi argumento, esta regla de los 2/3 y esta regla de recurrir a la Corte Suprema, ojo, que solo pueden recurrir 1/4 de los constituyentes, o sea, la señora Juanita no va a poder ir, o tú y yo, Eric, si nos damos cuenta que están invadiendo las facultades del Congreso, no podemos. Entonces, me parece que el mecanismo que se aprobó fue débil. ¿Por qué? Porque a mí me parece que se aprobó toda esta reforma matacaballo. Eso es. Agradecemos a Andrea por el comentario, haber respondido a la pregunta que tenía Catalina Valdivieso. Ahora sí, Eric, pasamos a lo que es el capítulo número 2 y damos el paso respectivo por lo mismo. Bueno, yo creo que el capítulo 2 probablemente sea de los más pacíficos, ¿no? Nacionalidad y ciudadanía, ¿no? Yo creo que ahí no hay... Tal vez la gran discusión sea el alcance de los derechos de las poblaciones migrantes, de los extranjeros, ¿no? Si los plazos para el ejercicio de la ciudadanía sean los más óptimos, si las exigencias legales para entender a vecindad, a un extranjero y otras cuestiones, pero esas son del campo legal. Eso es lo que te quería proponer, Andrea, hace un ratito atrás, que le explicáramos a la gente esto de que la Constitución necesita ser desarrollada por leyes después. Es bueno que la gente entienda eso, porque a propósito de lo que tú planteabas, ¿no? Claro, ojo, la gente tiene que, yo creo que la mayoría ya lo entiende, la Constitución lo que establece son marcos, pero la Constitución no puede decidir cosas súper específicas, ¿no? Eso normalmente el constituyente se lo entrega al legislador y dice cosas así como este tipo, ¿no? La ley fijará, el legislador determinará. Entonces, lo que hace la Constitución es darle, digámoslo así, algunas reglas básicas, algunos principios, y eso después queda entregado a la contingencia del Parlamento. Y el Parlamento desarrolla una ley en un sentido A, en un sentido B, estas leyes después se modifican, y es la parte dinámica de la Constitución,
¿no? La Constitución tiene una parte más estática, que está llamada a aspirar o aspira a proyectarse en el tiempo, y tiene una parte dinámica que va haciendo que la Constitución se ajuste, porque si no sería rígida, y cualquier cambio haría que la Constitución dejara de tener sentido. La referencia al legislador, esto es que el Parlamento ejecute algunas reglas de las normas de la Constitución, le da un dinamismo y al mismo tiempo hace que sea más participativa. Entonces, yo tengo la impresión, Andrea, salvo que tú no coincidas conmigo, de que aquí en general no va a haber mucha discusión, salvo, vuelvo a repetir, los requisitos para los extranjeros. Y otra cuestión que sí va a ser importante, porque los jóvenes la están reclamando, y es la edad. Esta idea de los 16 años como edad para la ciudadanía, porque el 13 dice, son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad. Ahí hay una discusión, ¿no? Hay gente que cree que 16 años es una edad más que razonable, considerando el estado actual del desarrollo de la cultura y de las experiencias de vida, y probablemente va a haber un sector de la convención que aspire a modificar en relación con ciudadanía estas reglas sobre la edad. En mi caso particular me parece que es una regla atendible, pero esto requiere, sí, yo lo acompañaría con algo que debiera estar aquí en la Constitución, y es la obligatoriedad de la formación ciudadana en todo el sistema escolar. O sea, ¿de qué depende que un joven de 16 años ejerza adecuadamente su derecho a ciudadanía? De haber sido formado adecuadamente en un largo periodo de tiempo, son muchos años. Estamos hoy día ingresando a la edad escolar, desde el párvulo, en que ya empieza a haber educación para la ciudadanía, hasta la edad escolar, ¿verdad? O sea, estamos hablando de 10, 12 años de formación. Entonces, un ciudadano, una ciudadana con 16 años, que ha sido acompañada en su proceso formativo de una excelente formación ciudadana, podría perfectamente estar en condiciones de ejercer su derecho a ciudadanía con responsabilidad. Entonces, yo me encuentro, creo que parte importante del movimiento social va a pedir la ciudadanía a los 16 años, y creo que hay que agregarle a ese derecho el deber de la formación escolar, de formar adecuadamente para que esa ciudadanía se ejerza a plenitud, ¿no? Eso es lo que a mí me gustaría comentar respecto a este capítulo. No sé si Andrea coincide, quiere agregar cosas o discrepa. A ver, yo coincido con algunas cosas, pero yo creo que efectivamente una de las grandes cuestiones va a ser el tema de los extranjeros transeúntes. Para explicarle a las personas que nos están viendo, en Chile, cualquier persona que nace en Chile, en el territorio chileno, es chilena, salvo, no voy a hablar de los diplomáticos, pero salvo que ambos padres sean transeúntes, es decir, que sean turistas, que estén de paso. Ambos, o sea, si uno es chileno, la mamá es francesa y nace en Chile, ese niño es chileno, porque uno de los padres es chileno, pero si los dos son franceses, vinieron de vacaciones, se adelantó el parto, ¿no? Y tuvieron la guagua aquí, ese niño no es chileno, salvo que a los 18 opte, pero muy restrictivo. Ahora, los tribunales han entendido que, ¿qué ha pasado? Que muchos extranjeros han ingresado como turistas a Chile, incluso mujeres que ya estaban embarazadas, que han tenido sus hijos aquí en calidad de turista, y después esa mamá cambia su calidad residente. Entonces los tribunales, con la acción de reclamación de la Corte Suprema, han entendido que ese niño, por el hecho de que la mamá cambió su estatus, él también cambia su estatus. Y se entiende entonces que es hijo de residente, no de turista. Yo creo que ahí, por lo menos yo soy partidaria de dejar bien claro que tiene que ser coetáneo al momento del nacimiento. Ya ahí podría haber, como tú dices, discusión, o mantener esta jurisprudencia de la Corte Suprema. Bueno. Segundo lugar... Andrea, perdona, aprovechemos para mostrarle a la gente cómo es que la Constitución también queda en manos de la justicia para darle un sentido A o un sentido B, no solo en manos de los legisladores. Claro. En el caso que pusiste la Constitución dice transeúnte, ahí usa un verbo que yo encuentro que claramente dice que al momento del nacimiento, pero bueno, la Corte Suprema entendió otra cosa, y bueno, ahí podríamos estar hablando si es que es o no activismo judicial o interpretación, es otro tema aparte.
Después, lo segundo, yo por ningún motivo le daría el derecho a voto a una persona de 16 años, me parece que es muy impresionable, sobre todo influenciable por sus profesores. Usted hablaba de educación para la ciudadanía, no sé si estaba hablando, Eric, del modelo español, que fue muy cuestionado por ser algunos considerados adoctrinamiento y derechamente, bueno, eso se derogó, pero... En todo caso, si vamos, claro, está el problema que uno dice ya, pero si tengo responsabilidad penal, entonces no puedo votar, uno podría decir, pero no puedo manejar a los 16. Entonces, hay muchas discusiones, qué es lo que puede hacer una persona a los 16 o no. Yo quiero decir que hay personas que a los 16 años tienen una formación clarísima en política y en el sentido de no de una formación, ¿por qué? Porque además se interesan en esto. Y otros que nada. Entonces, bueno, yo en general no soy partidaria de eso más que nada porque pueda ser influenciable más que nada por sus profesores o presionado por el grupo amigo. A los 18 uno ya es más independiente en ese sentido, pero a los 16 todavía es muy importante el tema de la impresión que uno da en el grupo. Hay un tema a mí que me tiene preocupada, te digo sinceramente, que es el artículo, lo voy a explicar a los que nos están oyendo, el artículo 18, la Constitución. El artículo 18 de la Constitución dice que todo lo que se refiere a elecciones, todo, desde la presentación de la candidatura, el lápiz, ¿no? El lápiz, todo tiene que estar en la ley, ¿ya? Y eso en las últimas semanas hemos visto que para bypassear al Tribunal Constitucional, porque para eso se ha hecho, en verdad, por ser ley orgánica, se ha ido entregándole atribuciones al CERVEL, ¿ya? Ya se hizo una reforma constitucional transitoria que llamamos como la número 40, lo cual ya a mí eso me parece escandaloso. O sea, la transitoria termina siendo más larga que la Constitución, pero bueno, se hizo una reforma transitoria para que el CERVEL tenga atribuciones para regular ciertos aspectos del proceso electoral mientras estamos en pandemia, que eso puede afectar también las elecciones del próximo año. Ya hubo un problema que terminó con un fallo en el Tribunal Calificador de Elecciones. Entonces, yo creo que aquí algo también habría que dejar clarísimo, que es la ley y solo la ley, y no disposiciones transitorias ni ninguna otra cosa. Por lo que está pasando ahora me preocupa mucho, porque no hay ninguna claridad sobre el proceso, o sea, no digo que no hay ninguna claridad, pero estamos trabajando en los comandos, a lo mejor tú, Eric, trabajas en algún comando del apruebo. Hay muy poca claridad en cuanto, por ejemplo, qué vamos a hacer con los apoderados. Hay un fallo del Tricel hace poco que dice, no, los que toman las decisiones sanitarias son la autoridad sanitaria por el estado de excepción y no el CERVEL. Entonces, bueno, ¿qué hace el CERVEL? Bueno, ahí en el 18, que a mí siempre me pareció claro, parece que habría que reforzarlo, que solo la ley y solo puede regular temas electorales. Eso, pero yo creo que como tú dices, en general, salvo estos detalles, yo creo que va a ser un tema pacífico de ganar el apruebo en la constituyente, sí. Ahora, sí, simplemente para complementar, este capítulo, el de nacionalidad y ciudadanía, es uno de los capítulos que también resulta decisivo en la vida cotidiana de la gente, porque a lo largo de la historia constitucional no siempre todos fueron ciudadanos con plenitud de derechos. De partida, las mujeres fueron excluidas de ciudadanía durante una parte importante de la historia constitucional. Entonces, hay que mirar cómo se va a regular esto, porque aquí estamos en una discusión de fondo. El soberano tiene como una de sus manifestaciones el ejercicio de la ciudadanía, elegir, ser elegido, y todo lo demás. Ahora, respecto a la pregunta que me hacías, claro, la voz comando tiene un sentido técnico en la ley, ¿no? No, yo no participo en un comando, pero sí en una organización. Claro, en Longaví Unidos para el Apruebo. Yo participo ahí activamente con ellos y con otra gente, sí, efectivamente. Bueno, le quiero anunciar lo que tú dices, Eric, a propósito de las reformas que ha tenido esto, si quieres para cerrar esto, Alfredo, no sé, tú dices, que yo solo desde el año 2005 podría ser candidata a presidente de la República de este país. Claro, claro, y hay otro tema interesante, efectivamente. Claro, el tema de la edad. Hace un tiempo atrás un candidato. Sí, claro, soy hija de chileno, nací en el extranjero y de hecho tuve que entrar con pasaporte extranjero y solo pudieron inscribirme al año. Claro, y solo pudieron inscribirme en el registro al año de haber estado en Chile. O sea, yo al año de haber residido en Chile obtuve la nacionalidad chilena. Así que gracias a la reforma del 2005.
político. Puedo Aquí hay ser un tema re importante, lo que plantea Andrea, ¿no? Y es que yo creo que va a estar ahí agregado también, que es el derecho de los chilenos residentes en el extranjero para participar en las elecciones. Como ese ya está regulado, es probable que alguien aspire a meterlo también con rango constitucional, ¿no? Pero no creo que vaya a haber disputas sobre eso, porque ya hay un acuerdo. Pero tal vez alguien estime que si está en la Constitución sería mejor. ¿Ah? Yo creo que que pueden votar por correo, ¿ah? Porque en España, en Estados Unidos, tú puedes votar, mandas tu voto por correo, no importando dónde estés. En Chile solamente tú tienes que ir a la embajada o consulado, entiendo, claro. Y eso, claro, en un país chico como Francia es fácil, pero en Estados Unidos claro, no está. En Rusia. Yo creo que podría generar eso, pero ya eso ya es demasiado detalle, ya. Capaz que eso lo deje al legislador. Eso. Perfecto. A ver, muchachos, por honor al tiempo también, bueno, vamos a dejar lo que es el capítulo número 3 para la próxima semana. Agradecemos a Andrea, agradecemos a Eric las explicaciones, darse el tiempo de ir desglosando. Sabemos que a veces es un contenido un poco difícil de trabajar, pero que bueno que se vayan dando el tiempo y que haya sido una conversación armónica entre ambas partes, muchachos. Y agradecemos desde ya la participación de ambos. Sí, así tiene que ser, distinguido ciudadano, porque esto es democrático. Entonces, y además, Andrea plantea sus temas con mucha convicción, pero al mismo tiempo con una amabilidad que es maravillosa. Ojalá siempre las conversaciones se dieran así. Yo creo que tenemos que aspirar como sociedad chilena a sentarnos a conversar en armonía, aun cuando tengamos puntos de vista tan discrepantes en algunas cuestiones. Oye, Alfredo, gracias. O sea, gracias a los muchachos, estamos felices con él. Es verdad. Bueno para el público. No había reparado en eso. Bien, hay que hacer un guiño, sobre todo con una persona que pensó en ser candidata presidencial en el 2005. ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no? Claro. ¿Ah? Si lo digo en el 2005 que puedo hacerlo. Sí, antes no podía. Muy bien. Andrea. Oye, gracias Alfredo, gracias a todo Linares. ¿Eh? Una última consulta, ¿le había tocado en participar en Foro Vacía a ustedes dos o es primera vez que coinciden? No, sí he participado. No, juntos no. Juntos no. Primera vez, no nos conocíamos de hecho con Andrea. No, nosotros dos no. Yo había participado en otro foro. No, pero nosotros dos no. Pero... Sí. Mira, bastante grato por lo demás la experiencia. Les agradecemos. No, gracias a Eric también. Por la amabilidad también. Muy bien. Vale, Andrea. Saludos a Linares, a Longaví, a Cauquenes, Retiro, Parral, a toda la séptima. Saludos a todos ustedes, a la gente que está en la región metropolitana, también resistiendo estos días difíciles, a cuidarse, el autocuidado es muy importante. Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Gracias, que estén muy bien, Saludos, chao. Chao, Andrea, que estén muy bien. Chao, tú también, Eric, chao. Chao, muchas gracias.